Como ven en pantalla, vamos a estudiar en el segundo libro de Samuel, capítulos 13 y 14, son dos capítulos extensos. Vamos a leer bastante, pero vamos a hacer un enfoque general de cada uno para, como hacemos siempre, ¿no? Estudiar lo que dice la Biblia y al mismo tiempo de estudiar lo que dice la Biblia, pensar y extraer aquellos principios, aquellas reflexiones espirituales para cada una de nuestras vidas, como personas, como hijos de Dios y también como iglesia, ¿sí? Empezamos leyendo, a modo de disparador, un texto que está en el capítulo 12. Natán está hablándole a David cuando lo está exhortando, cuando lo está reprendiendo. Y dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Palabras de Dios a David, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Sí? Y los textos, los capítulos que vamos a ver hoy y los que siguen, podemos decir que no son los capítulos más felices que encontramos en la Biblia. Es más, compartiendo con Omar, concluíamos en que son muy complejos porque hasta es difícil extraer enseñanzas acerca de una violación, como lo vamos a ver hoy y como así está escrito en la Biblia. Pero en algún punto todo lo que se escribió, por algo se escribió para nosotros. Así que vamos a hacer un breve resumen que ya nos sirve para pensar y para reflexionar antes de empezar a leer. Estos capítulos manifiestan el cumplimiento del dictamen de Dios hacia David a causa de su pecado. Vemos también las consecuencias del pecado y la gravedad de haber cometido los mismos, ¿sí? Y aunque puede resultar obvio, hay que enfatizarlo cada vez que tenemos oportunidad. El pecado es grave, el pecado ofende a Dios. Y estamos en un envase de pecado. Somos salvos y tenemos que trabajar día tras día para santificarnos y para alejarnos del pecado. Estos capítulos manifiestan también la corrupción y la podredumbre que hay en el corazón del hombre y tiene un contenido, fundamentalmente el capítulo 13, que es uno de los capítulos más dolorosos de la Biblia, tiene un contenido basado en el dolor y en las peores miserias del ser humano. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Versículo 7. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. En los versículos que no leímos, Amnón finge estar enfermo y genera una situación para que Tamar vaya a la casa y le cocine y le prepare algo para comer. Versículo 8. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Amnón era el futuro rey hasta ese momento. Él era el heredero del trono y era una persona que decía y el resto de la gente hacía. Versículo 10. Entonces él le dijo, o sea, Amnón le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirían que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella,
la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Versículo 20. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Versículo 23 dice, 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo, mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó, no, hijo mío, si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti. Cosa distinta hoy, porque vos le decías a tus papás y a tu suegro, vengan a comer. Y dice, sí, ya vamos. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Bien, le dijo al rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey y era lógico. Versículo 28, Absalón les dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Versículo 37. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo, Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Bien, fin del capítulo 13, hasta acá el capítulo 13. Y nos vamos a centrar en algún aspecto de la violación y en algún aspecto de la venganza de Absalón. En estos pasajes queda demostrado que Absalón y Amnón eran medios hermanos, ¿sí? Y Tamar era hermana, no media hermana entera, no sé cómo decirlo, de Absalón. David y Ahinoam tuvieron a Amnón, David y Maca tuvieron a Absalón y Tamar, y entre ellos eran medio hermanos. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, vamos al hecho en sí. La agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirían que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y no seguimos leyendo cómo termina porque ya lo sabemos. Pero vemos las implicancias del hecho. Era un acto totalmente reprobado por Dios. Les leo Levítico 18:11. Dice, no tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. Técnicamente medio hermana. Para la mirada de Dios era la hermana. Tuvo una acción que podría traer, y lo digo en potencial por el paréntesis que ven después, tuvo una acción que podría traer derramamiento de sangre en la familia del rey, y de hecho sucedió y hay registro de ello. Vemos el estigma de Tamar por estar contaminada, ¿sí? La condena social, deshonrada ante el pueblo, deshonrada ante su familia, y también Amnón se expone como futuro rey. Y noten que aunque estaba mal,
y esto lo digo es totalmente interpretativo, no lo dice un comentario, no lo dice tampoco la Biblia, pero no era correcto que se casen. Y yo infiero que Tamar, sabiendo que estaba mal, con tal de evitar la situación, decirle a nuestro padre, a mi padre, que te querés casar y nos casamos. No hubo caso y sucedió lo que evitamos nombrar este suceso que quedó registrado en la Biblia y que marcó la vida de Tamar de ahí en adelante. Vemos la venganza. Y releo los versículos 23 y 24 que los tenemos ahí en pantalla. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando, ¿podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? Y vemos cómo Absalón empieza a idear una estrategia para asesinar a Amnón. ¿Sí? Y ahí pongo ya a modo de reflexión. Absalón está mostrando el peligro de que perdure el rencor, ¿no? Y uno quizás puede decir: qué bárbaro este Absalón, 2 años masticando bronca, 2 años con rencor, ¿no? 2 años con una raíz de amargura. Pero hay ocasiones en el que el rencor no solo dura 2 años, sino que dura más tiempo y hasta traspasa generaciones. Por eso, cuidado, hermanos, cuidado como iglesia, ¿no? Que el rencor no nos domine como lo dominó Absalón hasta llegar a cometer ese delito, que Dios nos libre. Y leo otro versículo en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Eso está también escrito en Levítico. Entonces, Absalón también, ponemos entre comillas, violó este mandamiento que había puesto, que había dado Dios. Actitudes inaceptables para Dios. Ni Absalón ni Amnón piensan en Tamar. No, pero fíjate, Damián, habrás leído mal porque Absalón comete un delito, en definitiva lo odiaba por lo que le hizo a la hermana. Pero vamos a ver que ninguno de los dos pensó en ningún momento en Tamar. Amnón es violador y Absalón aprovecha esta situación, y de esto dan cuenta los capítulos que siguen, para armar su carrera política, para terminar siendo rey. Y la actitud que tiene con su padre de rebeldía demuestra este corazón. Ambos están sumidos en un pensamiento hacia ellos mismos. Absalón y Amnón se amaban a sí mismos. Y leemos, que está ahí en pantalla, Santiago 1, 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ahora, prestemos atención a esta frase. ¿Qué particular? Amnón hizo lo mismo que su padre David, tomó una mujer ajena. Y qué particular también, Absalón hizo lo mismo que su padre David, mandó a matar a Amnón. Y desde hace 2 años y monedas no puedo dejar de pensar todos los sucesos de la vida como un padre, ¿no? Y qué cuidado que tenemos que tener como padres. Padres grandes, padres jóvenes, padres como Adri. No te dije ni viejo ni joven, ahí te puse en el medio. ¿Por qué? Porque tenemos actitudes, tenemos palabras, nuestra presencia. ¿Cómo es nuestra presencia con nuestros hijos? ¿Cómo es nuestra corrección y disciplina? Vemos, y lo vamos a ver después en el capítulo siguiente, cómo David en ningún momento disciplinó a Absalón por lo que hizo, ni cuando huyó, ni cuando cometió este delito. Amnón ya no está. ¿Sí? Ya fue asesinado.
más que Amnon sería Am-Of, no está más. Y leemos versículos 1 al 13, 18 al 21 y 28 al 33, que lo tienen ahí en la hojita. Dice así: Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón. Así que mandó a llamar a una mujer de Tecoa, que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego, dice el narrador, Joab le dijo lo que tenía que decir. Versículo 4. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: oh rey, ayúdeme. Y nos introducimos en la historia. ¿Qué problema tienes?, preguntó el rey. Ay de mí que soy viuda, contestó ella. Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto, le dijo el rey. Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor el rey, le respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a molestarte. Luego ella dijo: por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como que el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey, dijo ella. Adelante, habla, respondió él. Y ella contestó: ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Ahora quizá entenderán el comentario de antes. Se ocupa de los demás, no se ocupa de su hijo. Lo acorrala con las palabras. Versículo 18. Tengo que saber algo, le dijo el rey, y dime la verdad. Ya se ve que sospechaba. ¿Joab te incitó a hacer esto? La mujer contestó: mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos, pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Versículo 21, entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo que Absalón, que traiga a Absalón, ¿no? Lo cual para Joab era una prueba de fuego, porque podía haberlo matado, y Joab dice en esos versículos que no vamos a leer, que se alegró porque el rey confiaba en definitiva en él. 28 al 33, vamos al 28. Absalón vivió, lo traen, Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él. Pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez. Pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos: vayan y préndanle fuego el campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: y porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey.
Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De esta manera, de manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho, y por fin el rey mandó a llamar a Absalón y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó, lo cual era una demostración, una señal de recibimiento y de perdón. Bien, gracias por acompañar con la lectura. Vemos el recurso que utilizan, ¿sí? El modo Natán, como sucedió antes, a raíz de una historia ficticia, solicitan que un asesino sea absuelto, que no se haga justicia como correspondía a los vengadores y que se haga misericordia. Con esta misma historia, David es confrontado y logra finalmente ver con otros ojos, como leímos, la situación de Absalón. Se produce el regreso, envían a buscar a Absalón, que estuvo cerca de Joab, estaba en una propiedad lindera, podemos interpretar por lo que dice el texto bíblico, y en principio no vio al rey, ¿sí? Y ahí anoté que hay regreso, pero no hay reconciliación, ¿sí? No hay vínculo, ¿no? Y ahí, a modo de reflexión, compartimos juntos que para que haya reconciliación, alguien tiene que morir. Ni David ni Absalón estaban dispuestos a morir, en este caso a morir a su orgullo, a morir a ellos mismos. Ahora, para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios, alguien tuvo que morir. ¿Quién fue ese alguien? Bien, para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios, alguien tuvo que morir físicamente también, ese fue el Señor Jesús. Vemos el reclamo. Absalón se hace sentir, se hace escuchar, le quema un campo a Joab y evidentemente la actitud, ahí anotamos, de Absalón es digna de una persona que nunca fue disciplinada, que cree que puede hacer lo que quiere y que incluso, repito, interpretativo y estoy infiriendo, ya se siente como rey para hacer lo que quiere. Y vemos que no hay ningún tipo de arrepentimiento en Absalón. Concluimos. Estos capítulos demuestran y demarcan el efecto del pecado, ¿sí? Amnón, Absalón hacen el mal, fueron dominados por sus perversiones. No es que, porque muchas veces podemos tener malos deseos o puede estar a las puertas la tentación, pero una cosa es que eso domine a uno y que uno con la ayuda de Dios pueda dominar la tentación o las situaciones con la ayuda de Dios, por supuesto. Ellos fueron dominados por sus perversiones. No vemos disciplina de parte de David, y esto me remontó al momento en que el sacerdote Elí, cuando estudiamos el primer libro de Samuel, dice que honró más a sus hijos que a Dios. ¿Sí? No había límites, no había, bueno, que venga Absalón, pero no lo quiero ver. No, así se resolvió, así lo resolvió David, ¿no? Que fue el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Pero creo que la Biblia tiene una gran intencionalidad en dejar marcado que los grandes hombres de Dios también eran hombres humanos de carne y hueso que cometían errores. Y las cosas en los capítulos que siguen seguirán yendo mal, cumpliéndose este versículo 11 del capítulo 12, de que el mal vendría de la propia casa de David. Terminamos leyendo este versículo, que le dice a esta mujer, que dice que era una mujer sabia, que no era actriz, y ella monta una escena, pero algo de sabiduría tuvo, porque dice esto: todos, le dice al rey, todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Y en el medio de tanta catástrofe vemos la gloria de Dios y vemos el Evangelio. ¿Sí? En toda la Biblia encontramos el Evangelio. Y gracias a Dios, porque no arrasó con nuestra vida. Y si estás acá, conocemos a todos, pero yo no tengo la seguridad de que todos
se hayan arrepentido de sus pecados. Es una seguridad que yo no tengo y quizás alguien ve esto ahora o lo ve en 5 años y queremos transmitir esto, que hoy una vez más se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nuestro pecado nos separa de Dios, pero Dios ideó un plan para traernos de regreso a Él. Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados y que si bien Dios no arrasa con nuestras vidas, sí arrasó con la vida de su Hijo Jesucristo, siendo nosotros los que merecíamos la muerte a causa de nuestros pecados. Y si nos arrepentimos y si entendemos el precio y el costo y lo que hizo Jesucristo en la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que si ponemos nuestra fe en Él, somos salvos. Y Dios nos ve no con ojos para arrasarnos, sino con ojos de alguien que regresó a estar en comunión con Él. Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando estamos separados de Él.